En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo entre nosotros, ilumínanos con el mismo Espíritu con que fueron escritos los libros sagrados que nos has revelado. Bueno, como veníamos, estamos presentando un pequeño resumen, introducción a los libros sapienciales. Ya hemos estudiado a Proverbios, a Eclesiástico o a Eclesiastés, a Eclesiástico, que igual se llaman Cogelet o Sirácida. Y hoy vamos a analizar un libro bien interesante, el libro de la sabiduría. Qué bonito ese nombre, ¿no? Cuando ustedes ven una mujer o un hombre que tiene respuestas inteligentes, siempre decimos, oh, qué hombre más sabio. De hecho, mi segundo apellido es ese. El tercero es humildad. Pero aquí en la sabiduría, este es el libro que se considera dentro de los deuterocanónicos porque fue escrito en griego. Veamos un contexto de esto. Es el último libro escrito del Antiguo Testamento. La Biblia hebrea no lo incluyó porque para ellos un texto tenía que ser escrito en hebreo. Y el libro de la sabiduría fue escrito en griego. ¿Pero por qué? Recordémonos que sobre el siglo IV llega Alejandro Magno y conquista todo lo que es Egipto, Siria, Israel. Nada nuevo, guerras sobre guerras, sobre guerras, sobre guerras. Que estamos viviendo ahora, la guerra de Israel con Irán, guerra que a propósito en estos días vamos a sacar un video explicando desde el punto de vista religioso el conflicto de Oriente Medio. Todo el mundo, si yo les pregunto a usted, ¿qué es Hezbollah? ¿Qué significa Hamas? ¿Qué son los Hutus? ¿Qué son los radicales chiitas? ¿Qué es el mismo pueblo de Irán? Entonces es cuando empiezan a balbucear y de eso. Entonces vamos a sacar una explicación bien completa sobre esa historia y en qué consiste. Pero miremos esto adelante. Sabiduría. Así como a Cogelet se le atribuyen muchas de las oraciones al rey Salomón y se le atribuye también algo de Proverbios, en sabiduría también se recogen algunas enseñanzas de la sabiduría, pero de hecho la sabiduría es un libro que se conoce como un libro de autor anónimo, pero en realidad son muchos los autores de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el amor que Dios pone en el hombre. Santo Tomás de Aquino nos explicaba en qué consiste la sabiduría de los ángeles. Ellos tienen desde el momento en que el Señor los creó una cosa que se llama ciencia infusa. Ellos van a tener desde el instante de la creación una sabiduría con una misión para la cual fueron creados. Todo lo que tenían que saber ya lo saben desde el momento de la creación. Contrario a nosotros, que nosotros tenemos que irnos desarrollando poco a poco e ir adquiriendo esa sabiduría, ¿cierto? Hay mucha gente que confunde sabiduría con experiencia. La experiencia habla de tiempo. Es algo que se adquiere con el transcurso del tiempo. Pero la sabiduría, no, yo conozco viejos totalmente inmaduros. Tienen 50, 60 años, pero siguen tan inmaduros. Y conozco chicos de 15, 20 años, que es muy raro, totalmente sabios. Pero eso habla de la disposición nuestra a aceptar la sabiduría. ¿Y cómo vivimos esa sabiduría? Es interesante ver que cuando yo tengo sabiduría,
quiero transmitir esos principios de vida. Pero ojo, nuestro comportamiento debe tener sabiduría. ¿Por qué? Porque el prójimo quizás sea al único hijo de Dios que vea con sabiduría divina para convertirse. Esa es la importancia del predicador con sabiduría. Alguien decía que la sabiduría tiene la iniciativa de compartir. Se quiere compartir. Pero el otro día escuché a mi papá algo muy interesante. No hay nada más peligroso que un bruto con iniciativa. No vamos a decir ni a mencionar aquí ningún líder venezolano, ni a Chávez, no vamos a mencionar aquí a ningún presidente colombiano, no lo vamos a mencionar. Pero miren esto, la sabiduría es el principio del amor. El libro griego de la sabiduría forma parte de los libros deuterocanónicos. ¿Por qué se llaman así? Porque de alguna manera o no se encontraron los textos originales en hebreo o no son incluidos dentro de la versión de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Lo utilizaban los padres de la iglesia en el siglo II después de Cristo. A pesar de las vacilaciones y algunas oposiciones, en especial, y veanlo bien interesante, de San Jerónimo, el que tradujo lo que nosotros vamos a conocer después como la Vulgata. En la primera parte, ha sido reconocido como inspirado a título igual que los libros del canon hebreo. Esto es bien interesante. En la Biblia de San Jerónimo, que es lo que conocemos como la Vulgata. En la primera parte, el libro de la Vulgata llama simplemente Liber Sapientiae, muestra el papel de la sabiduría en el destino del hombre y compara la suerte de los justos y de los impíos en el curso de la vida y de la muerte. La sabiduría ya nos habla de la inmensa misericordia de Dios. Esto es bien interesante y lo quiero resaltar aquí. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el diario de Santa Faustina Kowalska, van a entender algo bien lindo, que la misericordia de Dios es infinita, no termina en el infinito. Pero de igual manera, la justicia de Dios es infinita. Cuando el Señor le explicaba a Santa Faustina qué pasa justo después de morir, qué es lo que nos pasa justo después de morir, entonces le explicaba algo bien lindo. En el instante de la muerte es el lugar donde más tenemos que gritar esa frase que Él nos enseñó: Jesús, en ti confío. ¿Por qué? Porque aunque Él se nos aparezca con su misericordia, ten en cuenta que el demonio viene a cobrar. Él va a recoger todo lo que nosotros hemos hecho y nos lo va a presentar. No sé en estos días explicaba, me pasó una experiencia no sé si ya lo he contado aquí, pero si no lo he contado, pues habrá alguno que no la sepa. Estaba haciendo yo una unción y en la oración de la unción uno lo que primero reza es el yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Viene la hija y me hace el reclamo: Padre, no estamos aquí para escuchar sus pecados. Lo que me importa son los pecados de mi mamá, que los perdone. Y le digo yo estoy actuando en persona de ella para orar esto. Y me dice ella: no importa, pero no quiero saber tus pecados. ¿Conocen mi nivel de ternura? Y yo le digo: mire, querida señora, esta oración es una oración de reconocimiento personal de nuestros pecados.
Ah, bueno, pero mi mamá hace un año está en estado vegetativo y no la puede decir. Por eso la digo yo. Pensé yo, lo que yo le quería decir era, por eso la digo yo, tarada. Pero la tarada, mi misericordia, afloró. Y luego, en la otra oración, Señor, líbrala de las tentaciones. Ay, Padre, esta señora parecía un comentarista de radio ateo. Ay, Padre, pero mi madre, ¿qué tentación va a tener si ella lleva un año vegetal? Señora, cuando se muera, viene la última gran tentación del demonio en nuestras vidas. La tentación de que cuando yo vea mi vida con todos los pecados, yo me sienta tan indigno que no quiera reconocer la misericordia de Dios y me condene. Esa es la última gran tentación. Cuando se mueran, me van a dar la razón. Entonces, esos detalles es lo que nos enseña a nosotros cómo el Señor le dijo a Santa Faustina que durante 3 días el Señor iba a dejar al alma como enfrentarse a sí misma en esa lucha, y al tercer día Él le volvería a dar esa mano y mostrarle sus llagas para decirle, hijito, hijita, mi sangre se derramó por ti, tú eliges. Pero curiosamente, todo el que lo ha negado en vida, hay una alta probabilidad que lo niegue a la hora de la muerte. Esa es la tentación. Pero cuando yo reconozco la misericordia de Dios y me convierto, el Señor estira su mano y nos saca, porque Él no quiere que nadie se pierda. Luego vendrá la infinita justicia. Y por eso cuando hablamos de sabiduría, hablamos que el Señor nos quiere que nosotros mismos tengamos su sabiduría para convertir a todo el que esté a nuestro alrededor. Es que a mí me da risa, que hay una amiga nuestra que parece, menos mal no está hoy, es Verónica del Valle. Yo nunca hablo de ella, pero ella va a la peluquería y convierte a la peluquera. Yo quiero ver el día, yo le voy a pagar a un par de los testigos de Jehová que vayan a la casa de Verónica. Le aseguro que todo ese movimiento se convierte. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere, que nosotros abramos el abanico de nuestro amor con la sabiduría de Él. Y aquí es cuando empieza a aparecer este libro y dice: la segunda parte, que es del capítulo 6 al 9, expone el origen y la naturaleza de la sabiduría y los medios de adquirirla. Por eso yo les recuerdo, cada semana estamos leyendo uno. Léanse esta semana el libro de sabiduría, porque no solamente te da tips de sabiduría, sino cómo llegar a adquirir esa sabiduría. ¿Cómo la puedo poseer? Porque ya está ahí para nosotros. Acuérdense que cuando Él dice en el comienzo, antes de la creación, la sabiduría ya trabajaba con Dios, ya estaba en Dios, y es con la sabiduría que se construye todo. Entonces dice, la última parte del capítulo 10 al 19, ensalza la acción de la sabiduría y de Dios en la historia del pueblo elegido, insistiendo únicamente, salvo una breve introducción que se remonta a los orígenes, en el momento capital de esta historia, la liberación de Egipto, una larga digresión que contiene una severa crítica idolátrica. Esto es confuso, pero lo van a entender ya. Miren esto. En el año, creo que fue en el 170 y pucho, exactamente, antes de Cristo,
Cuando llega el Imperio Romano y se sienta ahí, pero ya había una ciudad que estaba en el delta del Nilo, que ya era la ciudad quizá la más grande de todo Oriente Medio. Esa ciudad se llamaba Alejandría, en honor a Alejandro. Y se llamaba Alejandría y tenía la biblioteca y la universidad más grande del mundo conocido hasta entonces. Aún no se habían creado las universidades de Europa ni de Londres, nada, pero ya existía la gran biblioteca de Alejandría. Dicen que en el incendio de la biblioteca de Alejandría, la humanidad retrocedió 3000 años. Porque habían textos tan avanzados en las ciencias y sobre todo en la energía que se quemaron ahí, y por eso Alejandría va a jugar un papel muy importante, porque tengamos en cuenta que en el momento en que fue escrita, llegó Verónica, menos mal llegó tarde. Entonces, en el momento en que es escrito el libro de la sabiduría, es en el siglo I antes de Cristo. El lenguaje culto de ese momento era el griego. El arameo se hablaba como en pequeñas unidades o colonias dentro de lo que hoy conocemos como Israel, pero no era un idioma. Hoy por hoy, si usted va a hablar sobre energía aeroespacial, usted no lo va a hablar en lenguaje maya, usted no lo va a hablar en farsi, usted no lo va a hablar en italiano, usted habla en inglés. ¿Por qué? Porque los avances de la ciencia aeroespacial están en inglés. En este momento, el griego era la lengua culta. Entonces, es interesante cómo muchos rabinos de la época se referían al libro o las enseñanzas del libro, pero nunca mencionaban al libro. ¿Me explico? Es como leer Humillados y Ofendidos, la novena esa rusa, pero nunca mencionar al autor, pero todo lo que narro es la historia de Humillados y Ofendidos. ¿Vale? Entonces, el autor, aquí nos damos cuenta de un detalle, el autor del libro de la sabiduría es ciertamente un judío, lleno de fe en el Dios de los padres, orgulloso de pertenecer al pueblo santo, a la raza irreprochable, pero judío helenizado. ¿Qué es un judío helenizado? Un judío culto que ha aprendido la cultura y el lenguaje griego. Por eso se le dice a los griegos es un lenguaje helenizado. Su insistencia sobre los acontecimientos del Éxodo, la antítesis que establece entre egipcios e israelitas y su crítica de la zolatría demuestran que vivía en Alejandría, que era a la vez capital del helenismo bajo los Ptolomeos e importante ciudad judía de la dispersión. Miren esto tan interesante. ¿Recuerdan cuando yo les dije que el general Ptolomeo fue impuesto ahí por Alejandro Magno en el siglo IV? Y que cuando muere Alejandro Magno, entonces el general Ptolomeo crea esa dinastía de los Ptolomeos. Pero esta ciudad, recordémonos, es que Israel ha vivido en guerra toda su historia y eso no ha cambiado jamás. Lo estamos viendo hoy. Entonces, estos judíos de la diáspora, cultos, crean una ciudad en el norte de Egipto, en el delta del río Nilo. Esa ciudad se va a llamar Alejandría y esa ciudad es la que va a dar a luz este libro. Otras teorías dicen, no, es que un libro del Antiguo Testamento tiene que haber sido escrito en Israel. Oye, solamente para información, los libros de muchos de los profetas fueron escritos en Babilonia, en Persia, fueron escritos en Grecia, en lo que hoy llamamos Antioquía, y esto en la diáspora era un libro escrito en la diáspora judía por los judíos cultos. En otras palabras, para explicarlo en los lenguajes de hoy, ¿qué le duele
a Venezuela o a Colombia, que las personas cultas con cierto poder adquisitivo se vinieron a Estados Unidos o a Europa. Se les fue el cerebro. ¿Qué está quedando en Venezuela? Pues ya sabemos. Entonces, eso es lo mismo lo que pasó en ese momento. Cita la escritura según la traducción de los 70, la Septuaginta, realizada en este ambiente es pues posterior a esta, pero desconoce la obra de Filón de Alejandría. Aquí nos vamos a complicar un poquito y como sé nuestro nivel, entonces lo vamos a obviar. No es posible demostrar de una manera absolutamente cierta la utilización de la sabiduría por el Nuevo Testamento. Pero sí es probable que San Pablo haya sentido su influencia literaria y San Juan haya tomado de ella algunas ideas para expresar y crear su teología del verbo. ¿No les parece una hermosura? Digan sí. Entonces sí les parece una hermosura. Entonces, el libro ha podido ser escrito en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo. Es el más reciente de los libros del Antiguo Testamento. En otras palabras, es el último libro escrito del Antiguo Testamento. Y esto ya es como nos vamos a meter un poquito en la exégesis más profunda para estudiar el libro. Si ves que cuando alguien les cuenta la historia de cómo fue escrito el libro, quién lo escribió, dónde apareció, por qué el libro, ¿ustedes les empieza a entrar hambre de leer el libro? Sí. Ah, sí ve, ahora sí me entienden. El autor se dirige, en primer lugar, a los judíos, sus compatriotas, cuya fidelidad está en peligro por el prestigio de la civilización alejandrina, el renombre de las escuelas filosóficas, el desarrollo de las ciencias, la atracción de las religiones mistéricas, de la astrología, del hermetismo o el atractivo sensible a los cultos populares. Ciertas precauciones que toma indica que también busca la atención de los paganos, a quienes quiere llevar a Dios, que ama a todos los hombres. Pero esta intención para el autor es secundaria. El libro es una obra de defensa mucho más que de conquista. ¿Sí ven la sutileza? El autor va mostrando una sabiduría, pero no suelta el éxodo, no suelta la eterna rivalidad entre egipcios e israelitas. Estamos hablando aquí hace 2000 años. Y es en el año 1800, entre 1800 y 1700 antes de Cristo, que los israelitas por hambre huyen de Israel y se van a refugiar en Egipto, cuando uno de ellos mismos, que ahora es el ministro de Economía y ministro del Interior, les da posada. Ese se va a llamar José, porque sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes, se lo llevan allá el faraón, que es lo que traducimos como rey, lo nombra ministro de Economía y del Interior, y él reconoce a sus hermanos. Desde esa época, el faraón quería a los israelitas, pero en la medida que ellos crecían y crecían y crecían, los egipcios se asustaron de miedo a que llegara un momento en que los israelitas fueran una nación más grande que los egipcios. Y por eso empezó la esclavitud. Y ya en el 1400, cuando Moisés los libera y los deja regresar y los lleva de nuevo a la tierra de Israel, ya esa enemistad no se ha acabado. Estamos en el 2025 y seguimos en guerra. Es increíble lo que está pasando. Pero estos préstamos limitados, préstamos de la filosofía griega, de todo eso, miren esto,
¿por qué el autor odia tanto eso que llamamos nosotros las deidades de los animales? Porque era que los egipcios, ellos tenían como Dios al búho, tenían como Dios al lobo, tenían como Dios al halcón, eso es lo que se llama una zoodeidad. Y este autor se da cuenta que ellos tienen que aprender que hay un solo Dios, uno solo. Así como en su momento Pablo le enseña a Lucas que ellos veneraban sin saber al Dios desconocido, la sabiduría quiere introducirla, pero muy sutilmente a los paganos, la creencia en un solo Dios. Y entonces aquí dice, no es ni filósofo ni teleólogo el autor, es un sabio de Israel. Esto es interesante. Dice, como sus predecesores, exhorta a la búsqueda de la sabiduría que procede única y exclusivamente de Dios. Pero esa sabiduría solo se alcanza única y exclusivamente por la oración. La oración es raíz de las virtudes y procura todos los bienes para aquel que la practica. Con una visión más amplia que ellos, agrega a esta sabiduría las recientes adquisiciones de la ciencia. La sabiduría vista desde el punto de vista de la Biblia era esa capacidad de abrir mi mente al conocimiento divino. Cuando yo veo los fenómenos tan grandes de la naturaleza, en lugar de creer yo, qué bueno, es Júpiter, qué planeta más grande, adoro a Júpiter, eso es imbecilidad, ¿cierto? Pero cuando yo lo que estoy diciendo es reconocer en la sabiduría la belleza del que creó el sistema solar y que crea a Júpiter y que pone esos colores, es cuando uno se da cuenta, aquí hay algo más que pura naturaleza. Hay una sabiduría que crea todo. Es que el que mire a través de un telescopio el universo tiene que terminar creyendo en Dios. No puede ser tanta belleza, tanta armonía, fruto de la vacuidad, fruto del las piedras no tenían nada más que hacer sino obedecer a leyes físicas, cósmicas, lumínicas. No. La cuestión de la retribución que tanto preocupaba a los sabios recibe en él la solución, beneficiándose de las doctrinas platónicas acerca de la distinción entre cuerpo y alma. Aquí entra otro factor importante. Ya empezamos a entender. A mí me encanta escuchar las historias. Por ejemplo, hay un libro que nos hicieron leer en el colegio. Se llamó Así habló Sócrates. ¿Quién lo escribió? Platón. Sócrates no escribió nada, pero el libro se llama Así habló Sócrates. Cuando ustedes van a ver a Platón, que fue alumno de Sócrates, ustedes van a ver los diálogos de Platón, van a ver la República de Platón, van a ver los diálogos que él tuvo con otros filósofos de otras corrientes. Pero cuando llega el tiempo de escribir el libro de la sabiduría, los diálogos de Platón y todo eso pertenecen al siglo IV y III antes de Cristo. Han pasado 300 años y llega esto. ¿Qué va a jugar un papel aquí muy importante? ¿Qué filosofías se movían en ese momento? Los estoicos. Y se cree que los esenios, que al final estaban refugiados al sur de Israel, recibieron esa enseñanza de los estoicos. Es que
aún ha llegado a nosotros 2400 años después, cuando ustedes ven que a alguien le hacen maldades y todo eso y se queda así incólume, ¿qué estamos haciendo? Hacemos el comentario, es que tiene una personalidad estoica. Estoica. Usted puede hacer lo que quiera, aquí está alguien que no le va a responder. Para mí, en esta sala, el que responde a esas características es Guillermo Guerra. Le puede hacer ella todo lo que quiera. Él está ahí firme, estoico. Pero mire, uno lo dice bromeando. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado la palabra estoico y no tienen ni idea de qué es ser estoico? Por eso es que nosotros, cuando aprendemos la sabiduría, empezamos a comprender la historia del pensamiento humano. Toda la historia del pensamiento, de la filosofía, de las tradiciones, parten de entenderlo en la sabiduría de Dios. Entonces, dice, beneficiándose de la doctrina platónica y sobre la inmortalidad del alma, afirma que Dios, esta es la parte más bonita, ha creado al hombre para la incorruptibilidad, que la recompensa de esta sabiduría es esta incorruptibilidad que garantiza un lugar junto a Dios. Lo que aquí abajo sucede no es más que una preparación para la otra vida. Ya Platón y Sócrates lo decían, no puede ser que tanta perfección se pierda. Donde los justos vivirán con Dios, mientras que los impíos recibirán su castigo. ¿Sí ve cómo se va construyendo ese pensamiento cristiano? El autor no alude a una resurrección corporal. Ojo, con todo, parece que da lugar a la posibilidad de una resurrección de los cuerpos de una forma espiritualizada, tratando de este modo de conciliar la noción griega de inmortalidad y las doctrinas bíblicas que se orientaban hacia una resurrección corporal. ¿Quién es el adalid más importante de esa teoría? Daniel, el profeta Daniel. ¿Sí ven cómo va todo? Es que nosotros no conocemos nuestra fe por pereza. Porque nos da pereza coger este librito y desgranarlo totalmente, escudriñarlo. Pero no necesitan ser muy sabios. Pero para entenderlo y que alguien se lo explique, primero tienen que leerlo, porque si no lo han leído, van a quedar más confundidos que gallinas criando patos. ¿Por qué? Porque yo necesito material para trabajar. Eso nos dice el Señor. El que te creó sin consultarte, nunca te salvará sin consultarte. Él quiere tu voluntad. Él quiere tu entrega. Él quiere tu participación. La salvación requiere la participación de mi voluntad. Y aquí donde esto empieza a ponerse más bonito. Y aquí dice algo. La sabiduría es un atributo de Dios. Esta sabiduría es la que participó en la creación y guía los acontecimientos de la historia. ¡Wow! A partir del capítulo 11, lo que a ella se le atribuía es referido directamente a Dios. Si ves, al comienzo estamos hablando de qué es. En la mitad vamos a decir cómo la adquirimos y ahora es Dios hablándonos a nosotros. Es como
a un niño que llega a primero primaria y no le pueden dar clases de trigonometría y cálculo porque lo que primero tiene que aprender es a sumar y a restar. Lo malo es que hay algunos que llegaron a la universidad y no saben sumar ni restar, pero están en la universidad. El autor, en su meditación sobre el pasado de Israel, que es del capítulo 10 al 19, había sido ya precedido por Ben Sirá. ¿Se acuerda de quien hablamos la semana pasada? Digan que sí, aunque no sea verdad, porque me voy a sentir frustrado. Pero su originalidad se muestra en 2 puntos. En primer lugar, busca las razones de los hechos y esboza una filosofía religiosa de la historia, que supone una interpretación nueva de los textos. Los capítulos 16 a 19 no son más que un largo paralelo antitético entre el destino de los egipcios y el de los israelitas. Esto es bien bonito. Ahorita yo sé que no me entienden, pero yo los voy a seguir leyendo. En el que el autor, para mejor destacar su tema, enriquece el relato con rasgos inventados, pone en conexión episodios distintos y abulta los hechos, que es un poquito la técnica que yo utilizo para hablarles a ustedes. Les pongo garabaticos, plastilina, y ¿cierto que se hace más ameno? Sí, digan sí. Bueno, para terminar, los gustos han cambiado y estas páginas han envejecido, pero la primera parte del libro, del capítulo 1 al 9, siempre ofrece al cristiano un alimento espiritual de muy alta calidad. La liturgia de la Iglesia se ha aprovechado ampliamente de ella. El texto del libro de la sabiduría está contenido en 4 grandes documentos. Uno se encuentra en el Vaticano. El otro, el Sinaítico, está en Alejandría y fue encontrado allí. El otro es el Codex Efejandrino y el Codex Rescripus y numerosos más secundarios. El mejor documento es el B, que ha servido de base para la presente traducción de este libro, la Biblia de Jerusalén. Yo amo esta Biblia porque es que me explica con detalle. Si ustedes quieren algún día leer en griego Koiné, el libro de la sabiduría, pueden irse al Vaticano o pueden ir a Alejandría y ahí está. Y lo leen y me cogen en la mentira. Porque esos documentos fueron los que la ventaja y la belleza de la Biblia de Jerusalén es que han sido esos textos más antiguos, conocidos en el idioma original y trasladados a nuestro lenguaje moderno, con interpretaciones, con alegorías, con descripciones, con exégesis, con todo, y lo hemos metido ahí. Esa era la descripción del libro. Pero como siempre, vamos a leer el primer capítulo para que entendamos el lenguaje. ¿Por qué saben que es del siglo I? Es como si encuentran los habitantes dentro de 1500 años, encuentran por ejemplo, la revista de Condorito, todos ustedes la conocen. Entonces, no es muy difícil decir, esa revista era una revista de humor escrita más o menos entre el siglo XX y principios del siglo XXI, porque lo que narra son historias del siglo XX, donde va a salir un pueblito que se llama Pelotichehue, va a salir Garganta de Lata, hablando de un super... Eso es propio del siglo XX y comienzos del XXI. El lenguaje que utiliza sabiduría es exactamente lo mismo. Los dichos, las palabras que usaban, por ejemplo, la pelea de la arepa, que si es venezolana, colombiana,
aquí les tengo un informe gratis, no se peleen más colombianos y venezolanos, la arepa es mexicana. Cómo se ríen, pero cómo les duele la verdad. Entonces, esto es lo que nos lleva a empezar el primer capítulo de sabiduría. Mire, esta semana, léanlo para que vayamos adquiriendo todo esto. Y mire esto, el primer capítulo, la sabiduría y el destino del hombre. El subtítulo, buscar a Dios y huir del pecado. Amad la justicia. Los que gobernáis el mundo, tened buenos sentimientos para con el Señor y buscadlo con corazón sincero. Eso ya no lo tenemos. Pues se deja encontrar, ojo, por los que no le exigen pruebas. Y se manifiesta a los que no desconfían ante él. Los pensamientos retorcidos apartan de Dios, y su poder puesto a prueba confunde a los insensatos. Cuando yo visito personitas que ya están en estados muy graves, hay una palabra común que me dice la esposa que ve a su esposo muriendo y que hay un bonito amor, o los hijos que están llorando por su madre, o cualquier persona. ¿Sabe cuál es una palabra que yo escucho mucho? Padre, ¿por qué si nosotros oramos y somos buenos católicos, no ocurre un milagro y se cura mi mamá? ¿Cierto que eso lo hemos pensado? Por falta de fe, por falta de oración y por falta de sabiduría. Porque si tuviéramos la sabiduría de Dios que se consigue a través de la oración, con fe podríamos decir, las cosas ocurren así o asá. Le podríamos decir a una montaña, tírate al mar, pero no tenemos la fe ni siquiera tan grande como un granito de mostaza. Creemos que tener fórmulas para rezar es tener fe. No. Fe es abandono total en el Señor. Fe es confiar que Él nos va a ayudar. Yo tengo fe, pero le echo seguro al carro. ¿Cierto? Porque hay momentos en que el ladrón tiene más fe que tú. Y él tiene fe en que va a encontrar una cartera, un celular, y tú lo que estás haciendo es el idiota. Miren esto, en efecto, la sabiduría no entra en alma artera, ni habita en cuerpo esclavo del pecado. Uy, esto sí está bueno. La sabiduría no puede habitar en un cuerpo esclavo del pecado jamás. Tendrás tintes, pero no morará la sabiduría en ti. Miren esto, es que lo separé porque la descripción de la estrellita que tiene la Biblia de Jerusalén dice: el cuerpo no es malo en sí mismo, pero puede convertirse en instrumento del pecado y acabar así en tirano del alma. Romanos 7:14 y Juan 8:34. Juan y Pablo darán a este pensamiento su expresión definitiva. La sabiduría jamás podrá residir en un cuerpo esclavo del pecado. Ahora entienden por qué la castidad. Ahora entienden por qué la pureza. Mire, cuando llego yo, a veces que me encuentro ciertas chicas que dicen: no, padre, mira, yo soy virgen porque yo solamente estoy con mi novio, pero no sé, hacemos cositas de manos y eso. Usted ya no es virgen.
usted ya no es pura. El cielo de las vírgenes es algo tan inconmensurable que no nos pasa por la cabeza. No lo podemos imaginar. Muy pocos estaremos allá. La risa no la entendí. Pues el Santo Espíritu Educador rehúye el engaño, se aleja de los pensamientos vacíos y se siente confundido ante el ataque de la injusticia. ¿Qué quiere decir esto de rehúye del engaño? No hay peor el engaño que cuando yo me engaño a mí mismo. Yo me digo a mí mismo, no, me voy a comer estas 3 bolas de helado con crema chantilly, de chocolate relleno de chocolate, cubierto de chocolate, con bolitas de chocolate, y no voy a engordar. Y yo lo digo convencido, miren el resultado. Y yo lo dije convencido, me estoy autoengañando. No, eso no es pecado, es pecado. No, eso no me afecta porque yo voy y me confieso. Muy bien, pero la consecuencia del pecado queda ahí. He ahí la importancia de encontrar siempre la sabiduría para operar como el Señor operaría. La sabiduría es un espíritu filántropo que no deja impunes los labios blasfemos, pues Dios es testigo de sus interioridades, observador veraz de su corazón, y escucha cuando dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra, lo contiene todo y conoce cada voz. Cuando leíamos de nuevo lo de Santa Faustina, ella decía que ella le tocó ver la muerte de una compañerita, de una monjita. Y en el instante de la muerte, ve cómo ella se presenta al Señor y ya no hay diálogo. Ya no puedes argumentar tu pecado. Ya no puedes decir, es que de niño tuve estos abusos. Ya no puedes. No. El Señor lo ve todo. El Señor sabe todo en toda la dimensión. Ya ahí no hay disculpa. Esa mirada a los ojos del Señor, cuando Él sabe todo, ya lo que yo diga sobra. Él ya lo sabe todo porque Él es el único que conoce el interior de mi intención, el interior de mi pensamiento, porque el que me hizo conoce hasta la fibra más pequeña de mi cuerpo y de mi mente. ¿Sí ve cómo la sabiduría nos empieza a revelar cosas que creemos que nunca se van a saber, pero se van a saber? Por eso, quien pregone calumnias no podrá esconderse ni evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados y el rumor de sus palabras llegará hasta el Señor como prueba de sus delitos. El odio atento lo escucha todo y no se escapa el rumor de murmuraciones. Guardaos pues de murmuraciones inútiles y preservad vuestra lengua de la calumnia, porque no hay confidencia emitida en vano, y la boca calumniadora da muerte al alma. No persigáis la muerte con vuestra vida perdida, ni os busquéis la ruina con las obras de vuestras manos, porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistieran. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra,
porque la justicia es inmortal. Pero los impíos invocan a la muerte con gestos y palabras, haciéndola su amiga. Se perdieron y se aliaron con ella y merecen ser sus secuaces. Este es el primer capítulo de sabiduría. Recuerden, ustedes no se han dado cuenta que hay unos humoristas que de cada 3 chistes, 2 son groserías feas y la gente se ríe. Pero ¿es necesario decir soeces para hacer que me ría? No. Cuando yo digo obscenidades, groserías muy fuertes, lo que reina ahí es el mal. Por eso es mejor no decir groserías. Algo elemental. ¿Se acuerdan cuando yo les cuento la historia del niñito que me pregunta, padre, ¿usted dice groserías? Y yo siempre le contesto, depende del tamaño del machucón. Porque si es con un cajón ahí, Dios mío, me ha dolido el dedo. Si es con un martillo, Dios mío, me ha dolido el dedo. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes saben que se dijo, ama a tu prójimo ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio merecen? ¿No obran así también los pecadores? ¿Qué hay de nuevo si saludan a sus amigos? ¿No lo hacen también los que no conocen a Dios? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Esta mañana estaba escuchando parte de una homilía del cardenal Cantalamessa, que era muy linda. Hablaba de el placer dulce de la venganza. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? El placer dulce de la venganza. Yo siempre digo esto, todos, sin excepción, tenemos enemigos. Todos. Si usted no tiene enemigos, preocúpese, porque entonces es usted el malo. El Señor nos recuerda cuando Él dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Si a mí me calumniaron, a ustedes los calumniarán. Pero cuando se refería a ustedes era a los cristianos que seguían al Señor. Entonces, este evangelio de hoy es la última parte del discurso de la montaña. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay 5 discursos en Mateo? Este es el primer discurso, el discurso de la montaña, que termina hoy con esta aseveración. Ya viene ahora el discurso de la misión, cuando Él empieza a mandar a los apóstoles.
Pero es interesante, acaba con esa famosa frase. Se ha dicho, pero yo os digo. Él dice esta frase 5 veces en Mateo. O sea, él puede cambiar la palabra. Porque los judíos decían, si alguien te hace daño, ese tiene que pagar 7 veces el daño. Si tú me matas una vaca, yo mato 7 vacas tuyas. Si tú me matas un hijo, ya sabes, 7 veces. Pero el Señor lo que nos está diciendo es, amad a vuestros enemigos. Ahora, por un segundo cierren los ojos y piensen desde el primer enemigo que han tenido hasta el último enemigo que han tenido. Piensen, pero no un enemigo de competición, sino aquel que de verdad te ha hecho daño, que de verdad te quitó lo que era tuyo, que de verdad te respondió mal. Yo tengo palito para eso. A mí se me odia gratis. ¿Por qué? Porque hay veces tú no sabes por qué, pero te cogen rabia. Yo siempre me he preguntado, a un angelito tan tierno como yo. Y entonces digo, Señor, algún daño yo le habría hecho a esa persona para que me odie. Pero luego, cuando tú sabes que te están odiando y que esa persona te está calumniando y que esa persona te ha hecho mucho daño, y el Señor te dice, ahora ore para que le vaya mejor de lo que te va a ti. Ora para que a él le vaya mejor que a ti. Uy, ¿cierto que allá es lo duro? Piensen, casi siempre los enemigos más acérrimos los tenemos cerquita, mucho tiempo. Y hay veces que usted no se puede deshacer de ese enemigo porque ese enemigo es su jefe, su familiar, su marido, su esposa. Usted no sabe, no lo sabe, pero encima tiene que dormir con él. Lo que tenemos que pedirle al Señor es, enséñanos cómo amarlo. Cuando uno va y ve ciertas respuestas, a ustedes no les sale cuando están navegando peleas por accidentes de tráfico. No sé por qué a mí me salen tanto esas cosas. Entonces viene el bravucón con su camioneta de esas grandotas y viene y te cierra, y el otro carrito es uno de estos Volkswagen chiquititos, y entonces él coge y ¡pah!, le rompe la ventana, le rompe el vidrio, y de pronto va a abrir la puerta y sale un tipo 3 veces más alto que él. Y usted ya lo ve corriendo como una ratica cuando ellos empiezan a ver así. Eso me pasa a mí cuando yo me bajo del carro. Entonces, hay tanto odio por un ser que lo cerró, que ni conoce, pero si ese hombre llega a tener un revólver, lo mata. ¿Cuántas veces hemos escuchado de violencia en la carretera, de alguien sacó un revólver y ¡pim, pim! Eso es lo que el Señor no quiere, la ira. La ira siempre conduce, la rabia conduce a la ira y la ira a la venganza. Hagan ese ejercicio hoy. ¿Sabe qué? Hoy no amerita hablar más de la venganza, sino de una cosa. Hagan una lista de las personas que le han hecho daño. Escríbanlas. Como Pablo Escobar. ¿Cómo se llamaba el maestro que rajó a mi hijo en matemáticas? Pero no, aparte de broma, escríbanla. Y esta noche van a hacer de corazón un rosario por esas personas, para que les vaya bien, para que les vaya mejor que a ustedes,
porque ahí es cuando somos parecidos al Padre. Porque el único perfecto es Dios. Por eso el Señor corrigió al joven cuando le dijo: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo Dios. Eso lo tenemos que corregir. Y tenemos que parecernos al Padre. Miren, cuando yo cargo un sacramental, el anillo, el rosario, y me pasa algo que no quiero, yo siempre meto la mano al bolsillo y toco mi rosario. Y mi expresión es: ¿qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría? ¿Qué haría Jesús ahorita? Si yo fuera Jesús, ¿qué haría? ¿Qué haría? El tipo llegó, dañó tu carro y se fue, salió corriendo. ¿Qué haría? Esta tarde estaba llamando al seguro porque un camión una vez cerró y me rompió una farola y esto. Y entonces me decían en el seguro: bueno, ¿y puso denuncio? No, porque es que yo no estaba. Entonces, ¿cómo sabe que fue un camión? Porque una señora me dijo. Teléfono de la señora. No, ¿yo qué voy a saber? Una señora llegó, se montó en su carro y se fue. Me dijo: un camión le acaba de dañar su carro. Y puso denuncia ante la policía. ¿Qué denuncia que quiere que ponga? No, es que sin denuncia no podemos hacer nada. Bueno, pues habrá que ponerla, pero no sé a quién denunciar. Entonces, es como estamos en una sociedad donde, bueno, entonces no, es por si tenemos que demandar nosotros a la compañía de los... Uno dice: wow, es como esa competición. Y tú me lo haces, tú me lo pagas, tú me lo pagas, tú me lo haces. ¿Eso acaba? ¿Sabe qué? Yo, antes de ser cura, tenía un vicio. Cuando iba en la autopista y alguien me cerraba o pasaba algo y esa persona, no sé, sacaba partes de sus dedos a señalarme, yo tenía una expresión que era como, yo siempre hacía: que el Señor me Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. La persona automáticamente cambiaba. Ella creía que yo le estaba diciendo: yo te perdono porque yo soy cristiano y te envío. Yo lo que estaba diciendo en realidad: descansa en paz. Ya me confesé, ya sé que era malo. Pero hoy lo hago de corazón. Que el Señor te dé su paz para que vivas más tranquilo. Ya está, cambió. Hice lo mismo, pero cambió mi actitud. Entonces, hoy está dedicado esta lectura a la venganza. La venganza no es dulce. La venganza daña al que se venga. No solamente daña al otro, sino al que se venga. Le hace daño porque lo aparta del camino cristiano, del camino del amor. Como nos dice la lectura, si solamente somos buenos con los que son buenos con nosotros. Miren, en los trabajos pasa mucho eso. Había veces cuando yo estaba en un canal que, tú sabes, en la televisión son este problema de estrellatos y egos. Y cuando uno llegaba y le explicaba a la personita: no, mira, eso no se puede hacer porque esto es así, así, así. Y yo lo que quiero es que salgas más linda en la pantalla. Era la actitud como yo lo hacía. Ahora, si no entendía, volvía al Osvaldo de antes. Pero ahora es que yo quedo ya aterrado de mi misericordia. Es un juego de palabras. Para los que ven esto por internet, no es una broma. Porque ahorita empiezan los comentarios: ¡ay, ese cura, qué se cree! Hoy lo que tenemos que hacer es, el mensaje es:
escriban el nombre de los que los odian, con o sin razón, y háganse un rosario del corazón para que les vaya bien. Y yo les cuento cómo la mente de uno empieza a cambiar, empieza a dar otra vuelta, empieza a ya no reclamar nada, a ya no exigir nada, dejar que todo sea el Señor actuando en nuestras vidas, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros actuemos en el amor, con amor por el amor, y así nos pareceremos tarde o temprano al Padre. Una 10.000.000ª parte, 20 segundos de toda tu vida. Pero recuerda una cosa, una vez a una mujer, no sé si han visto ustedes el testimonio de Gloria Polo, a ella le cayó un rayo y a ella la quemó toda por dentro y a su sobrino lo mató en el acto. Eso salió en los periódicos. Y un campesinito en Santander vio el recorte de un rayo mata a un muchacho y deja muy gravemente herida a una mujer. Ese campesinito lo único que hizo fue ir a la iglesia y orar por esa hermanita que no conocía. Él no sabía quién era, solo la vio en ese periódico que estaba sufriendo mucho. Y con todo el amor del mundo fue y pidió al Señor: Señor, te pido por mi hermanita, no la conozco, tú sí, sánala. Y en la revelación que le hace el Señor a Gloria, le muestra quién es el hombre. Nunca supo quién era en realidad, solo se sabe que es de Santander, pero cuando esté allá arriba, ella sabrá y le dará las gracias. Fue una oración sincera del corazón que le dio a una personita una nueva oportunidad de vida. Imagínense por un segundo que una oración de ustedes salve de una gran catástrofe a esa persona que le ha hecho daño. Quizá nunca se entere, quizá nunca lo sepa, pero tu alma se salva por ese detalle. El campesinito que un día él no conocía de nada de la iglesia y un día recoge flores y los lleva a una estatua de la Virgen con todo el amor del mundo. La Virgen lo salvó el día de su muerte porque fue un acto de amor que él hizo. Cuando nosotros nos llenamos de actos de amor es cuando más nos parecemos al Señor. Amén.